Al comenzar el documental, ¿qué cosas estuviste descubriendo en estos últimos meses que, bueno, no tenías en cuenta o no esperabas encontrarte sobre la figura de Néstor Kirchner? Más que la figura de él, me empecé a dar cuenta en cómo era la arena política en la que él se movía, que no es muy sencillo gobernar. Yo creo que en la Argentina es mucho más fácil ser eterna oposición que gobernar. Me empecé a dar cuenta que realmente la arena de la política argentina es como muy complicada, es muy interesante de contar y Kirchner es un pretexto enorme para que yo pueda meterme a contar muchísimo más que la vida de él entre amigos o las cosas que todos nosotros sabemos que hizo. Me parece que es mucho más, es mucho más lo que se puede contar que lo que cree uno a simple vista. Si tuvieras que definir a Néstor Kirchner en pocas palabras, ¿con qué te quedarías? Yo creo que era un tipo valiente, básicamente eso. Me parece que era un tipo muy valiente, que en la política argentina no hay muchos. Realmente no hay muchos que se animan a ser presidente, de hecho. Me parece que agarró un país cuando nadie se animaba a ser presidente de ese país. ¿Qué características reúne la figura de Néstor Kirchner como para poder abordarlo desde un documental y bueno, y vos como guionista? Un presidente que partió la historia en dos. Básicamente esa es la idea, pero además partió la historia en dos siendo el invitado sorpresa a una elección, el que nadie conocía, aquel que ni siquiera confiaba demasiado su propia estructura política. Y si uno ve la foto del Kirchner que asumió la presidencia en el 2003, qué país tenía atrás, y ve el país de hoy o el país que dejó Kirchner cuando dejó la presidencia, parece que es un país muy diferente al que antes era. La verdad que la idea de la película surgió cuando Kirchner murió, durante el velatorio, cuando los que estábamos ahí, un montón de gente llegada de la capital federal, yo estaba trabajando, entre las cosas que vio una multitud impresionante, mucho más grande que la que había en la Casa Rosada, que no entra en el relato de un día, de 2 días de periodismo. Y de ahí surgió la idea, qué linda historia la de este tipo y la de la gente en derredor para hacer una película. Y bueno, la idea llegó a las personas correctas, Gustavo Santaolalla dijo que sí, después Adrián Caetano dijo que sí, y Foster y yo, que fuimos los que estuvimos primero hinchando con qué bueno hacer una historia, una película, nos sentimos felices de estar en el equipo. Si tuvieras que definirlo a Néstor Kirchner en pocas palabras, ¿con cuáles te quedarías? El pingüino loco que cambió la historia. Pingüino loco que cambió la historia. Un pingüino, él se decía pingüino, caminaba como pingüino, estaba totalmente loco. Si no, ¿a quién se le puede ocurrir hacer la ley de medios, pelearse con el campo, poner a los militares en caja, no ser reelecto cuando podía ser reelecto, pensar un país mejor cuando en realidad nadie creía en la política? Aquí eso sucede a un momento en que la consigna era que se vayan todos, no queremos saber más nada con la política, no le queremos más a nadie, y no solo salió indemne, sino que casi todo aquello que empezó a hacer lo concretó. Hace 10 años la gente pedía que se vayan todos. Hoy, 10 años después, vos estás siendo parte de una producción, de un presidente de la nación argentina. ¿Qué pasó? Y bueno, pasaron un montón de cosas, por eso creo que hay una visión distinta, ¿no? Porque, digo, las cosas también tenés que sustentarlas con acciones, con hechos, ¿viste? Y eso es una de las cosas maravillosas que ha pasado, que creo que en estos últimos años, digamos, desde que asumió Néstor hasta ahora, con Cristina y todo, han pasado tantas cosas, pero tantas cosas sustanciales, importantes, ¿viste? Para la historia de nuestro país, para reparar muchas de las cosas, pero desde muchos aspectos, desde lo económico hasta lo humano y lo que tiene que ver con los derechos y con muchas cosas, los derechos de mucha gente, de los niños, de los ancianos, que creo que eso, viste, no hay con qué darle. Digo, qué bueno que sería igual que hubiera también una oposición quizás más inteligente, ¿no? Que te diga, qué bueno que está esto no está bueno, pero siempre está todo mal. Entonces ahí te das cuenta, eso también es una reafirmación más de que tenemos que apoyar creo que a gente que tiene un proyecto y que lo ha venido demostrando con acciones. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste este presidente es distinto a los demás y cómo te afectó a vos en lo personal eso? Yo creo que no te podría decir en un punto en particular, siempre eso es como, a veces uno no tiene esos hitos, ¿viste? Que la gente piensa tan marcado, ¿viste? ¿Qué sentiste cuando te ganaste? No sé, no me acuerdo. Pero creo que no, que fue una acumulación, para serte sincero, una acumulación de ir viendo toda una conducta que iba llevando a cambios profundos en nuestra sociedad. Obviamente que viniendo de la generación que vengo y todo lo que es la política de derechos humanos es algo que de movida me atrajo de la forma en que fue abordada, ¿viste? Cosa que no había pasado antes, y no por un tema, como lo sabemos perfectamente, de venganza, sino por un tema de orden, porque es imposible seguir adelante si no pones las cosas en orden. Pero todo, ¿viste? El pago al Fondo
Fondo Monetario Internacional, viste, también resistido, y una cosa tan importante que, viste, no tener una persona que cada 3 meses te viene a decir cómo tenés que hacer las cosas y que vos podés decidirlo de esa manera, la asignación universal por hijo, la ley que hace que se revea los sueldos que cobran los jubilados, decía, montones de cosas, viste. ¿Y las manifestaciones de apoyo en el fallecimiento de Néstor te sorprendieron o era algo que esperabas? Mira, no es que lo esperaba, ¿viste? No es que lo esperaba, pero de alguna manera corroboró, creo que un sentimiento que todos teníamos, y que por ahí muchos, ¿me entendés?, no se animaban a decirlo, por el vecino, porque hay también una característica muy nuestra y muy argentina, de todo el tiempo estar medio protestando y quejándose, y creo que ese momento fue como un momento que la gente dijo, no, esto, o sea, de alguna manera somos conscientes que no era un ser común ni fue un presidente más de la Argentina, acá hubo una diferencia, se marcó una diferencia y hay que salir y hay que participar de esto.